Hermanos, es un gusto saludarles. Soy el pastor Juan Lemos de la Iglesia del Nazareno de la Florida, en la ciudad de Guatemala. En esta ocasión quiero referirme al asunto de la pandemia que nos está azotando en todo el mundo. Toda la sociedad humana está alarmada por los efectos devastadores de esta pandemia. Hay noticias por todas partes de gente que fallece. Entre esta gente que muere hay familiares nuestros, también hay pastores, hay hermanos en Cristo, como está sucediendo en Guayaquil, el Ecuador, y también en Nueva York. Estamos muy preocupados, estamos alarmados, no sabemos qué hacer, no hay medicamentos actualmente para curar a los enfermos, ni mucho menos una vacuna para prevenir ese mal. La situación en la sociedad es bastante difícil. Ahora bien, nosotros como cristianos, sin duda nos preguntamos, la pregunta que nos hacemos es esta: ¿cuál es la situación del creyente frente a la pandemia? ¿Qué sucede con nosotros, los cristianos, los creyentes en Dios, en esta experiencia de la pandemia? La respuesta a esta interrogante la encontramos en el Salmo 23, en el versículo 4, que dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este texto bíblico encontramos 4 realidades que el creyente experimenta ante esta pandemia. Estas realidades que menciona el texto son el peligro, el temor, el acompañamiento y también el aliento. Hablemos de la primera, el peligro. El texto bíblico dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Un valle es una cañada, es un terreno rodeado por montañas o por cerros elevados, que en el atardecer esas elevaciones montañosas hacen sombra y en el valle oscurece antes que en las planicies. El valle siempre ha sido o era antes un lugar de peligro. Por allí estaban siempre las fieras salvajes, como por ejemplo en el valle del Jordán y en otros pequeños valles del área montañosa de Palestina se encontraban los leones, porque sabían que en ese lugar donde habían ríos o riachuelos, habían nacimientos de agua, llegarían presas para aprovecharlas. El pastor tenía que pasar con mucho cuidado por esos valles, sabiamente, sabiendo cuál era la hora adecuada y el sendero más adecuado. Pero lo mismo pasaba cuando habían personas malas, como ladrones, como gente que salía al paso de caminantes que iban por ahí, porque el lugar era propicio para atacar al ser humano. El valle era símbolo de peligro. Por eso el salmista, cuando dice aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el valle era el lugar donde más peligro corría el ser humano.
nosotros también en la vida pasamos por momentos difíciles como que fuéramos por un valle. Y a veces nosotros decimos que estamos en un callejón sin salida. Estamos hablando de una cañada, estamos hablando de un valle, que no tenemos una posibilidad a veces de defendernos. Ante esta situación de la pandemia, así nos sentimos, con mucho peligro, todos. Pero después de esta realidad del peligro, surge otra realidad, y es el temor. El temor es una sensación del peligro que se aproxima a la vida. Nos sentimos seguros, sentimos que lo malo viene, nos sentimos incapaces de enfrentar esa situación. Muchos personajes en la Biblia se encontraron incapaces, incompetentes de pelear contra realidades que como humanos no podían superar. Lo mismo pasa actualmente con la pandemia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos prevenirla? Y al estar aislados también, ¿cómo va a suceder con nuestras finanzas? Hay personas que están cayendo en depresión por este temor que nos ha venido. La otra realidad es el acompañamiento, pero esta realidad es positiva, porque es el acompañamiento de Dios. El texto dice así: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el valle del peligro, en el valle del temor, va alguien con nosotros. Y cuando Jehová, nuestro pastor, va con su pueblo, va con el creyente se siente a salvo, porque le acompaña el pastor. Y este pastor, además de acompañarle, dice el texto que lleva instrumentos pastorales para proteger a su iglesia: la vara y el cayado. El cayado era un palo que servía para proteger a las ovejas. Con ese palo guiaba a las ovejas, con ese palo atraía a las ovejas, y también era un instrumento para pelear contra el león contra el lobo. Estos instrumentos, estas armas pastorales, daban aliento a las ovejas. Y aquí, como creyentes, nosotros también podemos ver que nuestro Dios, nuestro pastor, Jehová, y en el Nuevo Testamento, el pastorado en Cristo, que lo podemos ver como Cristo o Jesús, el buen pastor, también nos da protección. Él es hábil para proteger a su pueblo. Él es hábil para proteger a sus ovejas. Y en ese valle de peligro, el Señor está para protegerles. Cuando miremos al Señor, miremos su cayado, miremos su habilidad, miremos su capacidad, miremos su poder y su amor, que nos protege con mucha entereza y con mucho amor. Bueno, esa vara y ese cayado, dice el texto, que produce en nosotros algo especial, y es el aliento. ¿Qué es el aliento? El aliento es la respiración. Cuando una persona está casi moribunda por un accidente que ha sufrido, llega el prójimo y puede darle un auxilio cardiopulmonar para que vuelva a respirar. Y esta persona respira de nuevo y vuelve a la vida, vuelve a tener aliento, y eso es lo que hace el Señor con nosotros.
Esperamos cosas peores en Guatemala. Esperamos situaciones difíciles como les ha llegado a otros países. Pero ¿saben qué? Tendremos nosotros el aliento del Señor para seguir adelante. Hermanos, somos ovejas que caminamos con el pastor divino. Vamos por un valle de peligro, un valle de temor, un valle de muchas dudas, un valle difícil. No sabemos si estamos iniciando ese valle o ya vamos a medio valle, de plano que lo estamos iniciando. Pero saben, vamos con nuestro pastor, Jehová, nuestro pastor. Con Él estaremos a salvo. No importa el peligro y los temores que nos pueden venir. Su presencia siempre va a ser la protectora y nos dará aliento. Muchos cristianos a través de todos los tiempos han encontrado el acompañamiento y el aliento de Dios. Mártires, personas que se encontraron en situaciones difíciles por una u otra causa, después han testificado que el Señor fue fiel con ellos y nunca les dejó. Hermanos, mantengámonos con Jehová nuestro pastor. Estemos con Él. Con Él estaremos a salvo. Y pasaremos toda esta travesía del valle del coronavirus. Y al final vamos a llegar victoriosos. Al final del valle daremos gracias al Señor por su protección y fortaleza y volveremos a vernos en las iglesias adorando al Señor y siguiendo con la comunión entre nosotros los cristianos. Es un momento adecuado para tener unas palabras de oración y darle gracias a nuestro Dios por ir con nosotros en esta experiencia. Señor amado, gracias por ser nuestro pastor. No somos ovejas desamparadas, somos un rebaño especial, somos tu hermosa grey. Gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz, quien dio su vida por las ovejas. Él es el Señor que nos acompaña. Nosotros oímos su voz y le seguimos. Señor, que en este tiempo todos nosotros podamos seguir al Señor Jesús, porque Él es el buen pastor. Y te pedimos también que esta oportunidad la aprovechemos para hacer bien a las otras personas e invitar a otros a venir al rebaño que guía el buen pastor en el valle del peligro. Gracias, Señor. Amén. Hoy es día domingo, día del Señor. Es el día cuando acostumbramos llegar al santuario para adorar al Señor y para tener esa comunión edificadora y fraternal entre nosotros. Hoy no lo podemos hacer, pero saben, podemos estar unidos en el Espíritu. Podemos celebrar o debemos celebrar un servicio familiar donde tengamos cantos para el Señor, donde tengamos oración, peticiones, donde hagamos intercesión por nuestro pueblo y escuchen el mensaje que les he enviado en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga y esperamos estar siempre en esa comunicación. Bendiciones para todos.